Yo de verdad le aprecio muchísimo al coordinador Ricardo Monreal que acepte esta charla. Por cierto, de un lado a otro de San Lázaro, pero siempre ha sido muy gentil conmigo. Platicábamos fuera del aire aquellos momentos, yo le llamaría históricos, de un inicio de una revolución donde iba Andrés Manuel López Obrador a convencer a los radiodifusores, a los empresarios de los medios de comunicación, y todo el mundo le daba la espalda. Y ahí andaba Ricardo Monreal, y ¿qué temas traen? Y con su cuaderno, las tarjetas, hacían trabajo artesanal de política. Y hoy, ahora coordinas la mayoría. Ricardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto primero verte. Gracias, verte bien. Gracias, Ricardo. En activo. En efecto, aquí el joven Rentería y yo tenemos historia, pero en la época en que nadie creía en Andrés, le digo así por cariño, no por falta de respeto, pero nadie creía, nadie lo entrevistaba, nadie daba nada por él. Y fue de las primeras, una entrevista que tú le hiciste a él, que fue un extraordinario mensaje al país, y empezó la gente a ver. Desde entonces Andrés Manuel López Obrador le tuvo siempre reconocimiento y consideración, a ti y a tu papá. Así es, Ricardo. Que fuiste el ícono pues de esa etapa tan compleja. Estoy hablando de hace 30 años, no sé cuánto será. Pues sí, 30 años, no sé. Andrés Manuel López Obrador estaba en una etapa de acceder a la capital mexicana, es decir, venía de Tabasco, de antes, y no creían que podía ser jefe de gobierno. 1990 y tantos. Correcto. Que por cierto, ya acumulé números de corridas, me corrían de todos lados. Pero la experiencia que tienes de todas estas partes donde has trabajado y que lo has hecho con mucha imparcialidad y con mucho profesionalismo, y por cierto, como líder de la mayoría, te doy la bienvenida. Te agradezco mucho, Ricardo. Aquí a la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Diputado Monreal, acaba de concluir un ejercicio de acercamiento con los medios de comunicación y por ende a la gente, los radioescuchas, televidentes, ahora cibernautas, claro, lectores. ¿Qué tal este ejercicio que es un símil de las mañaneras o es un símil de las conferencias de prensa matutinas que recuerdo las inicia Andrés Manuel López Obrador muy temprano, 6 de la mañana, y que nos cambiaba el script de los noticiarios a los conductores? Sí, bueno, este es un ejercicio que intenta acompañar al esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum. No es malo, es muy bueno estar en la legislativa del pueblo informándole a la gente qué es lo que estamos haciendo, qué leyes vamos a aprobar, en qué consisten esas leyes que vamos a aprobar, cómo las plantean, quién las plantean, qué plazos y qué consecuencias tendrán. Todo esto lo vemos en este ejercicio que acabas de ver de la legislativa del pueblo. Tiene apenas unas semanas, quizás un mes, pero que a mí me gusta mucho porque es un ejercicio horizontal, que puedes hablar con todos, que te preguntan de manera libre y tú respondes de la misma manera. Tú tienes una experiencia larga en materia política. Fuiste gobernador, fuiste senador. No repito el currículum porque me llevo todo el tiempo que me concedes de la entrevista, pero te tocó una época en México donde te daban la espalda. Ahí viene Monreal, sí. Ahí viene López Obrador, y ahora coordinas la mayoría. Sí. ¿Cómo lograr ese equilibrio para no darle la espalda al quien hoy pues, tiene un poquito, representa un número de poquitos diputados? Sí, Ricardo. Yo fui, en efecto, senador y diputado de la oposición. Éramos del PT, que éramos solo 5 senadores, y luego en Movimiento Ciudadano, en ese momento Convergencia, 18 diputados de 500, y éramos grupos muy minúsculos que obviamente la satanización contra Andrés y contra los que estábamos con Andrés Manuel López Obrador
diciéndolo es un loco, es esto, son unos locos los que lo siguen. Entonces batallamos mucho. Estoy hablando de una etapa complicadísima que la superamos y que finalmente el pueblo se dio cuenta que era no un sueño ni una utopía, sino que eran proyectos que se podían desarrollar y que ahora los está continuando la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es parte del mismo proceso de evolución política de un movimiento transformador que fue Morena. Ricardo, han enviado una cantidad, tienen mucho trabajo, las famosas leyes secundarias. Inclusive le decías a mis colegas reporteros que si no alcanza el tiempo, pues no se vayan, no compren tickets de avión ni reserven en la playa, porque habrá extraordinaria, de verdad. O sea, sí, vienen momentos de intenso trabajo legislativo. Sí, incluso no se descarta ningún periodo extraordinario si no logramos concluir el cúmulo de leyes reglamentarias que estamos obligados a aprobar como consecuencia de las reformas constitucionales del año pasado. Nos vamos a quedar hasta que concluyamos. Es necesario, es indispensable que el país cuente con este marco jurídico para recuperar la paz, la tranquilidad, para impulsar el desarrollo, para el progreso, para mayor seguridad, para la salud, para políticas de bienestar. Queremos cumplirle a la población de todos los compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en la campaña electoral pasada. Hay una división allá afuera. Por un lado, lo que está pasando aquí es el mandato popular. Pues así se expresó la gente en las urnas y les dio la mayoría. Tienen 24 gobernadores, controlan prácticamente todos los congresos locales. Y otros dicen, son unos gandallas. Porque numéricamente hay una aplanadora legislativa. ¿Te acuerdas con Salinas que ni los volteaban a ver ni los escuchaban? Nosotros no actuamos de esa manera. A la oposición la escuchamos y la vemos, pero la gente nos dio la confianza para construir esta mayoría calificada junto con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. La verdad es que ha sido muy interesante este proceso de evolución de un movimiento que era marginal, de apenas 5 o 6 senadores, 10 o 15 diputados, ahora tener la mayoría calificada desde la construcción del movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Es impresionante que apenas a 15 años, 12 años, tengas mayorías en el país, mayoría de gobernadores, mayoría de congresos locales, mayoría en el Congreso Federal. Fue la gente, la población, fue una revolución impresionante que aún no termina y que yo espero que toda esta evolución sea para bien, para el beneficio de nuestro país y para el progreso de todos los mexicanos y mexicanas. Aseguran Ricardo Monreal, amigos, que la única manera de que pierda Morena, Verde, PT, este grupo en el país, es que ustedes se dividan al interior, porque la oposición, algunos dicen, está muerta o ni existe o es microscópica. Si se dividen por las luchas del poder, pues aquí se maneja dinero, el presupuesto, el relumbrón, las cámaras de la televisión. ¿Qué tan amalgamado puede estar un movimiento donde ya tienen casi todo? Sí, mira, en efecto hay estas tentaciones, porque la ambición política no es tan fácil domarla. Sí, en efecto hay este tipo de dificultades internas cuando eres una organización y un movimiento tan poderoso. También tienes algunos individuos o personas que desvían el camino o que intentan no apegarse a los principios que sostenemos. Sí hay eso, hay esa tentación y hay ese riesgo y ese peligro. Y la única manera de contener, de sostener el movimiento como está ahora es con principios, es con ideales, es con amor al pueblo, pero no puedes descartar fisuras dentro del movimiento que nos generen
momentáneamente pérdidas en lugares donde ya conquistamos el voto popular. Sí puede darse, nadie está exento a la comisión de errores, a fallas y a incumplimiento de compromisos con los electores que nos dieron su confianza. He hablado con un grupo de legisladores en torno a esta iniciativa de la presidenta de la República en torno al nepotismo. Inclusive tu hermano, ya lo entrevisté y me dice, yo jalo, no hay bronca. Sí. El senador, pero donde no hay consenso es en la no reelección. Y aquí en esta silla, en esta mesa, en estas cámaras y en radio y en mis columnas y en otros foros periodísticos me dicen, es que con la reelección premias o castigas, vamos a pensarla bien. Algunos dicen alcaldes de 4 años y no reelección, pero hay que pensarla bien. Sí. Inclusive petistas, verdes y morenistas. ¿Tú qué opinas como coordinador? Mira, yo hice un compromiso en la campaña electoral 2024. Y cuando me invitó la doctora Claudia Sheinbaum, me invitó a firmar, y lo hice voluntariamente, una carta en la que ofrezco el que caminaríamos juntos en sus iniciativas, que la respaldaríamos. Hoy tengo que honrar mi palabra. Voy a acompañarla y voy a respaldar las dos iniciativas, la del nepotismo electoral y la no reelección, porque el hombre y la mujer en la política tienen que honrar su palabra y tienen que hacer mérito a lo que se comprometen. Yo soy así. Y por eso creo que van a salir las dos reformas. Sí hay dificultades con el PT y el Verde, no solo en la no reelección, sino también en el nepotismo, no solo en estas dos, sino en otras que ha anunciado la presidenta, la reducción o eliminación de plurinominales, la reducción de financiamiento público a los partidos. También ahí hay dificultades de aceptarlo por algunos grupos de oposición, incluyendo partidos que pertenecen a nuestro movimiento. Ricardo, para concluir, vienen negociaciones complicadas, si de por sí ya son muy complejas. Me refiero a la revisión del TEMEC. Y yo te pregunto, ¿debe de sentirse apoyada la titular del Ejecutivo Federal de que tiene un aparato legislativo que si hay que, fíjate lo que voy a preguntarte, si hay que negociar algo que requiera del pase del legislativo, ¿ustedes están ahí para apoyarla? Sí. Vamos a apoyarla, porque un Estado nacional es fuerte en la medida en que sus poderes estamos en una sola frecuencia. Y nosotros nos comprometimos desde la elección de acompañar, de respaldar y de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hasta el último día de nuestro mandato en el Poder Legislativo lo haremos sin ningún titubeo y sin ningún regateo. ¿Qué no te preguntó este reportero y quieras agregar para nuestro amplísimo auditorio en todo el país? Me da gusto saludarlos por esta vía con un buen amigo y con un buen periodista. Te agradezco. Que pronto nos seguiremos viendo. Saludos. Continuamos.